en este momento, en esta oportunidad y poder estar juntamente con ustedes a través de esta línea, a través de esta forma, esta manera que Dios nos está dando en este momento para poder conectarnos. Cindy y yo estamos sumamente gozosos, especialmente juntamente con ustedes que están celebrando durante estos días el aniversario de la iglesia, y en realidad me duele tanto el corazón porque para este fin de semana estaba yo programado para estar con ustedes, pero sabemos de que Dios tenía un plan y un propósito en todo lo que Él nos ha permitido tener que vivir. Como les dije, reciban saludos de parte de Cindy, de mí. Los bendecimos, los amamos y saben de que Cristocentro de Tegucigalpa siempre ha tenido en nuestro corazón un lugar muy especial, y los bendecimos en el nombre del Señor. Sin alargar el preámbulo, verdaderamente me siento honrado y quiero invitarlos a que ustedes puedan llevar o puedan acompañarnos en sus Biblias, y lo que queremos hacer el día de hoy es empezar el mensaje, y quiero leerlo desde el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice esto: no os adaptéis a este mundo o a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que verifiquéis, para que comprobéis, para que podamos nosotros verdaderamente comprender cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable, aceptable y perfecto. El Señor nos hace un llamado a través de el apóstol Pablo a que verdaderamente nosotros no nos adaptemos a este mundo. Creo de que uno de los mayores retos que muchos de nosotros tenemos en esta vida es de que estamos siendo confrontados, estamos siendo jalados en diferentes direcciones, estamos nosotros constantemente presionados a que nosotros podamos acoplarnos a un sistema que está a nuestro alrededor, que podamos acoplarnos al mundo que está a nuestro alrededor, porque el trabajo, la familia, el deporte, los hobbies, los quehaceres de la vida nos están presionando y están queriendo pedirnos, vamos a decir, lo mejor de nuestra vida y lo mejor de nuestro tiempo. Y aunque en ninguna forma, en ninguna manera, yo no encuentro en toda la Biblia, en ningún lugar en el cual Dios ponga en tela de juicio cualquiera de estas cosas que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos que entender de que dentro del proceso de nuestra relación con Dios, el Señor nos ha hablado, nos ha instado, nos ha llamado a cada uno de nosotros individualmente a algo específico. Somos destinados, tenemos un propósito singular de parte de Dios, y a través de lo que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros, nos hace responsables a nosotros acerca de aquella cosa que nos ha determinado. Claramente entendemos de que antes de que naciésemos ya nos conocía, antes de que naciésemos ya nos había determinado para algo y para un propósito. A través de la vida el Señor nos habla, el Señor nos encarrila, el Señor vamos a decir, el Señor nos recuerda lo que Él ha hablado acerca de cada uno de nosotros. Y aquí Pablo nos habla acerca de lo que tiene que ocurrir para que nosotros podamos no solamente comprender, sino que también podamos nosotros verdaderamente aseverar, verdaderamente comprobar cuál es y en qué es la voluntad de Dios. Cuando yo miro las escrituras encuentro de que hay un reto, hay casi como una contradicción entre lo que podemos llamar nosotros la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. Hoy en este mensaje yo quiero llevarlo a que podamos nosotros ver dos vidas bíblicas, dos personajes bíblicos que fueron confrontados con el concepto de la voluntad de Dios. Y a través de estas dos vidas, yo creo que nosotros vamos a descubrir ciertas cosas para nosotros mismos, porque creo de que hay cosas en la vida que verdaderamente nos ponen y nos confrontan a nosotros
con aspectos fundamentales en cuanto a nuestro propio caminar. Porque a veces nosotros queremos manejar nuestra vida como si fuéramos malabaristas, queremos nosotros poder manejar todos los aspectos de nuestra vida y en el proceso le estamos quedando mal a todos. Y al fin y al cabo tenemos que tomar la decisión a quién queremos agradar, a Dios o a los hombres. Queremos nosotros verdaderamente llegar al punto en el cual podamos nosotros verdaderamente al final del camino descubrir de que nuestra vida ha valido la pena, que nuestra vida verdaderamente ha llegado a su final, donde nosotros como Pablo podamos decir, he acabado la obra, he acabado con lo que Dios ha pedido para mi vida, he logrado alcanzar lo que Dios ha determinado para mi propia vida. Y cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, yo quiero llevarlo a estos dos personajes. Al primero, quiero llevarlos a la vida de Balaam. Balaam, para mí, es un personaje muy interesante, aunque yo diría que en gran porcentaje de lo que se habla, no solamente bíblico, sino en predicaciones y enseñanzas, lo que se habla de Balaam es muy negativo. Porque sabemos de que aunque su comienzo fue glorioso, su terminar fue horrendo, donde Josué tuvo que literalmente juzgarlo y determinar muerte para él por lo que él había hecho. Y mandó a sus hombres a ponerlo a muerte porque de profeta se había convertido en un hechicero. Y creo de que se dieron cosas en la vida de Balaam que nos confronta a nosotros, nos hace a nosotros vernos en el espejo o el reflejo de la vida de Balaam y nos confronta a nosotros acerca de las cosas que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestra propia vida. Quiero invitarlos a que vayamos ahí al libro de Números, capítulo 22, versículo número 12, donde al final de una confrontación de Dios con Balaam, ya en dos diferentes oportunidades, Balaam tiene un encuentro con Dios y en el primer encuentro Dios determina y Dios declara su voluntad, donde le dice a Balaam, no irás con ellos. Y viendo el titubeo de Balaam, estos embajadores que venían del rey, vieron de que todavía había una puerta abierta, de tal forma que le dijeron al rey, si tú lo honras más con dinero, lo honras más con gloria, estamos seguros de que él hará lo que nosotros pedimos. Y regresan con Balaam y Balaam, en vez de decirles a la entrada de la puerta, decirles, miren, Dios ya habló, ya hablé yo, no hay vuelta de rueda, aquí no hay forma que nosotros, no hay apertura para lo que ustedes están hablando. A la misma vez yo creo de que Balaam les dio todavía la apertura, les dijo, quédense, pasen la noche, vamos a todavía considerarlo, voy a hablar con Dios. Y en la segunda oportunidad que tiene el encuentro con Dios en cuanto a este asunto, ahí en el versículo número 12, dice, y Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldigas al pueblo, porque es bendecido. Más tarde, en el versículo 20, le dice Dios en una forma permisiva, le dice, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, porque solo dirás la palabra que yo te hablé. Me parece que aquí hay una incongruencia dentro de la orden de Dios, porque recordemos, lo que Dios habla es orden, no importa si parece cualquier forma, cualquier manera que nosotros queramos percibirlos, porque el corazón del hombre, la mente del hombre puede ser engañoso y a veces nosotros podríamos tener la tendencia de alterar o podríamos tener la tendencia de querer hacer las cosas a nuestra propia manera, de darle vuelta a lo que Dios está hablando, tratar de ajustarlo, tratar de adaptarlo a nuestra propia vida y tenemos que entender de que Dios cuando habla, Él es directo. Y cuando vemos aquí que hay una incongruencia, tenemos que entender
de que la primera estaba hablando de la voluntad perfecta, la segunda estaba hablando de la voluntad permisiva. ¿Y cuántos de nosotros no hemos entendido de que el lugar de nuestro éxito, el lugar de alcance de lo que Dios está hablando a nuestras vidas comienza con que nosotros comprendamos y que también aceptemos esa voluntad perfecta de Dios? Porque a veces la voluntad perfecta de Dios no es fácil, mucho más no es no es cómodo para nosotros, sino muchas veces viene a retarnos, viene a estirarnos, viene a inconformarnos, viene a quebrantar ciertos paradigmas dentro de nuestra propia vida, porque Dios no está viendo nuestra condición presente, Él está viendo lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. De tal forma que viene a retarnos para que nosotros salgamos de esa comodidad de nuestra propia vida para poder lograr lo que Él está pidiendo, para que rompamos ciertas cosas que no convienen dentro del proceso. Y entonces, lo que vemos nosotros aquí, de que Dios le dice, y en una forma podríamos pensar de que Dios está contradiciendo a sí mismo, porque la segunda vez le dice, ve con ellos, pero solo dirás lo que yo te digo. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios, en una forma, entendemos de que Dios no estaba, ni estaba contento, ni estaba agradado de Balaam, porque él esperaba más de Balaam. Lo que vemos nosotros versículos más adelante, en el versículo 32, el capítulo 22 de Números, dice, y el ángel del Señor dijo, porque has golpeado a tu asna estas 3 veces, mira, yo he salido como adversario, porque tu camino se me es contrario. En otra versión, encontramos de que Dios estaba llamando el camino de Balaam perverso. Oiga, mi querido hermano y hermana, lo que pasa a veces es esto, que Dios a veces nos prueba. Con su voluntad permisiva nos prueba, porque lo que está queriendo ver es si nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad o queremos nosotros hacer y agradar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y entonces, en cierta forma o en cierta manera, Dios a veces hasta nos da cierto permiso para ver hasta dónde estamos nosotros dispuestos a caminar, porque un hombre como Balaam, un hombre entendido, un hombre sensible al mundo espiritual, un hombre con la experiencia que Balaam tenía, debería de haber entendido de que Dios no estaba cambiando de parecer. Dios todavía ya le había declarado a él cuál era la voluntad perfecta. Ahora, saltémonos al versículo 35. Y dice, y el ángel del Señor respondió a Balaam, note, otra vez, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te digo. Otra vez le condiciona el permiso, porque lo que Dios estaba queriendo hacer en Balaam era que él recapacitara, que él se arrepintiera. Este era el momento del arrepentimiento. Dios estaba entendiendo de que Balaam estaba entrando a un camino que pudiéramos decir que no tenía retorno, que no tenía vuelta atrás. Y Dios estaba llamándole la atención para que Balaam pudiera recapacitar del camino que él estaba encaminando. Tantas veces he dicho esto cuando he predicado no este mensaje, sino esta historia, donde he dicho de que hay algo que nosotros tenemos que entender, que cuando Dios cambia de parecer, y ocurren 2 cosas interesantes en esta historia, porque la primera, sabemos de que Balaam perdió la mente y se puso a platicar y se puso a argumentar con el asno. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios nos habla a través de un asno, cuando nosotros nos ponemos tan enceguecidos y nos ponemos nosotros a pelear con un asno, debemos de entender de que el camino está mal. Cuando un asno nos habla, hay que poner atención. Pero a veces estamos tan enceguecidos que no podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la segunda cosa es, cuando un ángel con una gran espada se ponga en nuestro camino, tenemos que salir corriendo, tratar de regresar de donde partimos,
de donde nos apartamos del camino que verdaderamente teníamos que hacer. Porque el ángel estaba advirtiendo a Balaam. Era una voz de advertencia porque tu camino es contrario, tu camino es perverso. Y aquí es donde tenemos que entender de que aún en el camino permisivo de Dios hay una propensidad a fallarle a Dios. Porque estamos caminando no en lo que Dios está pidiendo, no lo que Dios está queriendo, sino lo que nosotros estamos queriendo para nosotros mismos. Balaam es un ejemplo de una persona que comenzó con un gran llamado, con una gran habilidad, con grandes experiencias. No tengo tiempo de meterme a esta historia, pero Balaam es un ejemplo que terminó mal. Nosotros tenemos que tomar cuidado en las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas, porque creo de que tenemos que llegar al punto en el cual nosotros respondamos y digamos verdaderamente, Padre, yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Es la voluntad del Padre la que nos lleva al éxito, es la voluntad del Padre la que nos lleva a poder llegar a nuestro destino. Como barco, nosotros simplemente moviendo la dirección un grado podemos terminar en un lugar contrario. Ahora quiero hablarles del segundo personaje. Y este segundo personaje es la vida de Jonás. Muchos de nosotros sabemos la historia de Jonás, una historia muy común, especialmente en la escuela dominical, en el área infantil. Hasta hemos cantado Jonás en la ballena en lo profundo de la mar. Jonás es un ejemplo de este principio que estamos hablando el día de hoy, porque en una forma directa, en una forma tan clara, Dios habla explícitamente a Jonás y le dice, si usted quiere abrir su Biblia ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo número 2, Dios le dice a Jonás, le dice esto, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te dije. Dios ya le había hablado a Jonás, Dios ya le había determinado a Jonás, pero Jonás por varias cosas internas en su propia vida estaba teniendo problema con lo que Dios le estaba pidiendo. Nosotros podríamos asumir dentro de esta historia, leer entre las líneas, nosotros podríamos asumir dos cosas o tres cosas principales. La primera es de que en Jonás había cierto problema, que lo podemos llamar a título moderno, lo podríamos llamar racismo. Él tenía un problema con la gente de Nínive, gente que era babilónica, era gente, vamos a decir, de la misma cultura babilónica. Tenía un problema con Nínive. Y Jonás dejó que su propio problema, su propio sentimiento interfiriera con el cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, y lo digo en paréntesis aquí por un segundito, cuántas veces hemos permitido de que nuestro propio perjuicio, porque tenemos problemas raciales o tenemos problemas relacionales con alguien, o porque estamos ofuscados por situaciones en nuestra propia vida y Dios nos habla y nosotros desobedecemos al llamado de Dios porque hemos permitido de que esa situación literalmente determine nuestra reacción, determine nuestra obediencia. Dios nos habla como le habló a Jonás y le dijo, ve y háblale a esta persona acerca del evangelio, y nosotros, porque tenemos perjuicios contra esa persona, sean raciales, relacionales, cualquiera, desobedecemos a la voz de Dios, desobedecemos al mandato de Dios. Ahora, también podemos ver de que Jonás tenía otro problema. Más tarde, al final del libro, Jonás lo confiesa y le dice, es que yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Que tú perdonarías, si alguien se arrepiente, tú perdonarías a la ciudad entera. Y podemos ver de que Jonás tenía un problema también, porque había dentro de su vida no solo aquella situación racial, sino había tal vez cierto nivel de venganza en su propia vida, donde prefería
ver la destrucción, la muerte de más de 100,000 personas, porque sabía, conocía de que Dios era un Dios misericordioso. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en la vida de Jonás si nosotros lo vemos? En la desobediencia de Jonás, si usted mira un mapa, Israel está en el centro y Nínive, Babilonia, está en el noreste. Y no hay forma de llegar a Nínive sino caminando o tomando una caravana o por camello. ¿Y qué hace Jonás? Compra un pasaje para Tarsis. Y de lo que yo podría decir, Tarsis era tal vez el punto más lejano en el momento de Jonás, era tal vez el punto más conocido, lejano de la cultura social. Algunos han dicho de que es España. Lo que sí podemos nosotros entender de que él determinó irse al occidente, irse al punto opuesto, irse contrario al llamado de Dios. Y en una forma irse tan lejos como él pudiera irse. Si Jonás conocía a Dios y sabemos por las escrituras que lo conocía, sabemos de que no hay punto en la tierra que podamos estar nosotros lejos de Dios. Dios, el Dios que está en todo lugar, que todo lo ve, que todo lo sabe. Jonás tenía que entender de que no había punto en la tierra que estuviera afuera de su propio alcance. Y entonces él se monta en un barco, se huye. ¿Y qué hace Dios? Dios envía una tormenta. Ahora quiero tocar un momentito ahí, porque en el libro de Jonás capítulo 1, versículo 10 al 12, usted puede encontrar de que Dios manda una tormenta. Y la manda y toca la vida de todos los que están dentro de esta barca. Yo no podría decir ni suponer de que era una tormenta regionalizada, si era una tormenta solamente alrededor de donde estaba la barca. Lo que sí podemos nosotros estipular es de que Dios estaba usando circunstancias en la vida de Jonás para hacerlo a él volver a la voluntad de Dios. Y en el caso nuestro, nosotros cuando enfrentamos alguna dificultad en nuestra vida, cuando enfrentamos alguna situación, sea física, sea económica, sea familiar, creo que es un momento muy peculiar para que nosotros podamos verdaderamente preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que Dios está hablando a nuestras vidas? Realmente volver nuestro pensamiento hacia el interior para que nosotros podamos verdaderamente contemplar no solamente nuestras acciones, no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestras actitudes. Porque lo que el Señor hace, Él envía una tormenta ahí en Jonás capítulo 1, versículo 10 en adelante, para poder hacerlo a Él volver. Y cuando Jonás es confrontado por estos hombres ávidos en la mar, Jonás básicamente, como muchos de nosotros, estaba en la luna, estaba dormido, estaba apartado, estaba él separado de lo que estaba ocurriendo a su derredor. Vienen y lo despiertan y le preguntan realmente qué es lo que está pasando, por qué él está en la situación, y él les confiesa de que él estaba huyendo de Dios. Y que la única forma de poder traer paz a las circunstancias es de que él sea lanzado a las manos de Dios, que él sea lanzado a la voluntad de Dios. Y Jonás se somete a la voluntad de Dios. Jonás se somete al plan que Dios tenía para su propia vida. ¿Y qué hace Dios? Ahí en el libro de Jonás capítulo 17, 1:17 nos dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y el Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me parece muy interesante esto, porque aquí podemos nosotros ver varias cosas. ¿Cuándo fue que Dios había preparado este pez? Nosotros, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hemos hecho, no agarra a Dios desapercibidamente, no agarra a Dios en curva,
Dios no es reactivo. Dios ya desde antemano había preparado ese pez. Ahora, esta es una palabra para alguno de nosotros que estamos hoy conectados. Tal vez tú estás orando por tu propia vida o tú estás orando por un ser querido. Yo quiero que tú entiendas. No podemos nosotros proteger a alguien del pez que Dios va a enviar. Nosotros no podemos rehuir el pez. Nosotros tenemos que entender de que Dios tiene que utilizar un pez para hacer volver a esa persona, a volver a nuestro ser querido, o tal vez alguno de nosotros que estamos conectados el día de hoy, hacernos volver a nosotros al plan y el propósito, al camino perfecto de Dios en nuestra propia vida. Y hasta que el Señor no termine de retornarnos a nosotros al lugar de nuestra partida, vamos a estar dentro de ese pez. Y le tomó al pez 3 días y 3 noches regresar a Jonás al punto de partida. Algunos de nosotros creeríamos, pero el Señor me va a llevar a Nínive. No, el Señor me va a retornar, me va a hacer volver al lugar de donde yo me aparté, de donde yo me desvié, porque es imperante de que yo pueda cumplir el plan y el propósito de Dios. Y cuando nosotros vemos esto, Dios está teniendo que trabajar. Yo lo animo a que usted lea el libro de Jonás, especialmente lea la oración de Jonás cuando estaba en el vientre, que es una oración de arrepentimiento, es una oración de cambio de parecer. Literalmente, él tiene que confrontar ciertas cosas, pero lo primero que tiene que confrontar es su propia voluntad, tiene que confrontar su propia manera de hacer las cosas, tiene que someterse y pedirle perdón a Dios porque él había hecho su propia voluntad y no la voluntad de aquel que lo había llamado. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios lo lleva a Nínive y a través de diferentes circunstancias, no solamente el proceso de tener que entrar a Nínive y tener que confrontarse a sí mismo y tener que dar una palabra de parte de Dios, y yo puedo visualizar de que en cada paso Dios está teniendo que trabajar con Jonás, porque puedo imaginarme de que Jonás llega y con medias ganas le dice al pueblo de que Dios va a destruir la ciudad entera. Pero Dios estaba haciendo su obra. A través de esa obediencia él estaba haciendo su obra, pero todavía no había terminado con Jonás. Él se va a un monte donde quiere observar la destrucción de Nínive y Dios permite circunstancias para confrontarlo a él. Ya no es la confrontación de la voluntad, sino es la confrontación de su actitud. Porque algo que le puedo decir, mi querido hermano y hermana, el hacer la voluntad de Dios en mala gana no nos exime de una mala decisión. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas también de buena gana, que lo hagamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que lo hagamos con toda nuestra disposición. Le pregunto a los padres que están conectados el día de hoy, ¿qué es lo que usted quiere enseñarle a sus hijos cuando le da una orden? Lo mismo. Le decimos a uno de nuestros hijos que lave los platos después de una comida o que vayan a lavar el vehículo, el carro. Y ahí vemos nosotros al hijo haciéndolo de mala gana y el papá tiene que corregir eso porque no puede tener a un hijo que está siendo obediente, pero de mala gana. Porque a Dios le interesan nuestras actitudes, porque nuestra actitud puede cambiar y puede redireccionar nuestra vida equivocadamente también. Ahora, quiero regresar a nuestro mensaje por un momentito. Ya les di estas 2 historias. La cosa es esta. Tenemos que entender de que la voluntad de Dios en cierta forma y en cierta manera es bien compleja. Yo diría de que es sumamente compleja porque en nuestra propia vida nosotros tenemos que entender de que cuando Dios nos habla, no hay solamente una persona involucrada.
en todas las veces, sino hay varias personas. Lo que yo he encontrado, por ejemplo, para dar un ejemplo, Dios llama a una persona a servirle, Dios lo llama al ministerio, pero su cónyuge no le interesa. Su cónyuge no quiere hacerlo. Y forza o pone obstáculos en la vida de aquel que Dios llamó, porque, óigame bien, Dios no llama a una sola persona, Dios llama a parejas. Si Dios me llamó a mí y Dios sabía que me iba a casar con Cindy, Dios también estaba llamando a Cindy. Y en el caso de Cindy, Cindy tenía un llamado antes de conocerme a mí, ella entendía su llamado. Pero cuando nosotros vemos parejas, tenemos que entender de que ambos, si son una sola carne, ambos tienen un llamado. Pero ¿qué pasa a veces? De que un cónyuge responde positivamente al llamado, el otro cónyuge está negativo al llamado. ¿Y qué pasa? Aquí se vuelve complejo el llamado de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando un cónyuge responde positivamente, ese cónyuge individualmente está obediente a Dios, aunque el otro cónyuge, su pareja, no esté. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Lo que Dios le está diciendo a usted es esto. Usted obedezca el llamado de Dios, aunque la gente a su alrededor no esté respondiendo positivamente al llamado de Dios. Porque Dios no está juzgando su fidelidad basado en la fidelidad de otros. Dios está juzgando su fidelidad basado en su respuesta, basado en la forma y la manera que usted ha dispuesto su corazón a hacer lo que Dios le está pidiendo que usted haga. Ahora, quiero empezar a aterrizar por un minutito con este tema, por un momentito. Hay cosas en nuestras vidas que verdaderamente estorban el cumplimiento de nuestra voluntad o de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que pueden interferir, que tienen que ver con nosotros en nuestra propia vida. Y en realidad, estas cosas pudiéramos decir que tienen que ver con varias áreas. La primera tiene que ver con nuestra forma de pensar. Si usted se recuerda lo que leímos en el libro de Romanos, capítulo número 12, habla acerca de nuestra forma de pensar, renovados en el espíritu de nuestra mente. No dejar de que nuestra mente sea la que determine nuestro estancamiento en una forma antigua de pensar. Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, óigame bien, Dios quiere utilizar todo lo que yo soy. Dios quiere utilizar mis experiencias, Dios tiene que utilizar mi conocimiento, Dios quiere utilizar mis talentos y mis habilidades. Todo eso, Dios quiere utilizarlo. Pero óigame bien, Dios no puede utilizar nada de eso si yo no estoy dispuesto a plantar eso a la cruz. Yo podría pasar largas horas contándoles a ustedes cómo algunas áreas de mi vida yo he tenido que clavar a la cruz. Porque hasta que yo no clave mis experiencias, hasta que yo no clave mis talentos, hasta que yo no clave mis habilidades a la cruz, Dios no lo puede utilizar. Y muchas veces tiene que ver con la forma que nosotros pensamos, muchas veces tiene que ver con la forma que nosotros analizamos estas cosas. Y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es que nosotros entendamos de que Él quiere romper estos paradigmas, estas maneras de pensar que en nuestra propia vida. Óigame bien, porque le quiero decir esto. El pensamiento de Dios muchas veces es muy contrario a nuestro pensamiento. Y hay un dicho en inglés que dice, ¿quién menea a quién? ¿El perro la cola o la cola al perro? Porque muchas veces nosotros queremos mover la mano de Dios, cuando Dios es el que nos mueve a nosotros. Dios es el que hace su obra en nosotros, no nosotros los que hacemos nuestra obra en Dios. Y muchas veces nosotros queremos manipular a Dios. Y tenemos que romper ciertas cosas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar, pero también tenemos que rendir delante de Dios aquellas heridas de nuestro pasado que muchas veces, como Jonás, estorban nuestra forma y nuestra manera de alcanzar el plan y el propósito de Dios.
que, hermanos, entendamos esto. Dios quiere utilizar aún lo negativo de nuestras vidas para su bien. Pero si dejamos que eso controle nuestras vidas, eso puede destruir la voluntad de Dios. Por eso es tan importante llegar nosotros a la fuente del perdón, llegar nosotros a la fuente de la gracia de Dios, llegar a que Dios pueda sanar esas heridas en nuestras vidas, porque mientras que nosotros no permitamos la renovación de nuestra mente y que nuestras heridas sean sanadas, nosotros nunca vamos a poder lograr verdaderamente entrar al lugar perfecto que está en la voluntad de Dios. La tercera cosa que quiero que usted entienda hoy, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, note, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo en cuanto a la voluntad de Dios aquí? Oiga bien, muchos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios en la carne, cuando tenemos que entender que primero, como punta de lanza, entra lo espiritual. Si yo verdaderamente empiezo a andar, empiezo a alcanzar, cumplir el llamado de Dios en el ámbito espiritual, la carne se va a someter al espíritu. Pero si yo quiero hacerlo al revés, la carne va a gobernar y el espíritu nunca se va a estar encarcelado, va a estar encerrado en una manera antigua, en una manera equivocada de pensamiento. Porque lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, lo que comienza con la carne termina con la carne. Pero lo que comienza con el espíritu termina con lo espíritu, con lo espiritual. Ahora, cuarto, no podemos conformarnos a este siglo. Hoy más que nunca estoy tan preocupado porque la iglesia, tal vez uno de los retos más grandes de la iglesia va a ser el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Hoy más fuerte que nunca estamos teniendo que confrontar el pensamiento que nuestros jóvenes, nuestras señoritas están trayendo del colegio, de la escuela, de la universidad. Y están queriendo acoplar a Dios, acoplar a la iglesia a su pensamiento. Y muchas veces es un pensamiento muy natural, muy mundano y hasta a veces, vamos a decir, estructuralmente, políticamente muy anti Dios. Estamos queriendo hacer a Dios conforme a nuestra imagen, porque lo estamos queriendo moldear conforme al pensamiento de este mundo, de este siglo. Y este mundo y este siglo, en mucho sentido de la palabra, está queriendo sacar a Dios de la ecuación, queriendo eliminar a Dios de nuestro pensamiento, de nuestros valores y de nuestros principios. Ahora, es bien importante aquí, y quiero terminar con estos pensamientos. Nosotros no podemos verdaderamente caminar hacia la voluntad si no estamos dispuestos a hacer quebrar, matar, clavar, enterrar estas áreas negativas de nuestras vidas. En el caso de Balaam, la codicia, la avaricia, el amor a la gloria, el amor al reconocimiento, lo llevó a él a cambiar la voluntad de Dios. Jonás, por el racismo, por las heridas del pasado, desobedeció el mandato de Dios. Y Dios nos está llamando a dejar que su espíritu sea el que nos sane, su espíritu sea el que nos renueve. Porque cada uno de los que estamos conectados el día de hoy, yo le puedo decir a usted claramente, usted tiene un destino increíble en Dios. Usted tiene un destino que Dios ha plasmado para su vida. Pero lamentablemente, muchos de nosotros no lo estamos alcanzando, no estamos viviendo al potencial porque estamos permitiendo de que el mundo nos controle. Ahora, quiero llevarlo a este último punto. Para poder lograr hacer la voluntad de Dios,
nosotros tenemos que estar dispuestos a conocer y amar a Dios. Dos cosas que caminan juntas. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no lo conoce. Hay gente que dice que conoce a Dios, pero no lo ama. Estas dos cosas son imperantes, porque hay momentos en los cuales Dios nos va a hablar y nos va a hacer caminar donde no estamos caminando por vista, no estamos caminando bajo nuestros sentidos. Nos está llamando a que nosotros, como Pedro, nos salgamos de la barca y empecemos a caminar sobre la mar. Va a romper paradigmas, va a romper pensamientos, va a quebrantar estructuras en nuestra propia vida. Y si nosotros no conocemos a Dios y no le amamos, la incertidumbre, el temor, la ansiedad, la duda van a tomar control de nuestras vidas. Porque tenemos que entender, Dios nunca nos va a pedir a nosotros más de lo que nosotros podamos. Porque Dios no te ha destinado a ti como nunca me ha destinado a mí a la derrota. Dios nos ha destinado a la victoria. Dios nos ha destinado a lograr y alcanzar el plan y el propósito. Nos ha enviado como sus embajadores. Y Él cree en nosotros. La pregunta es, ¿creemos nosotros en Él? ¿Tenemos nosotros confianza de que Él no nos va a pedir y nos va a dejar abandonados? No nos va a pedir algo que es imposible para nosotros o no nos va a pedir algo que nos va a destruir. Porque a veces hay que lanzarse al vacío sabiendo que Dios nos sostendrá. Dios nos mantendrá. Tenemos que aprender a confiar en Él. Confiar de que Dios, un Dios de carácter, un Dios de principios, que con su amor, con su paciencia, siempre nos encamina hacia lo correcto. Que Dios nunca va a pedir más de lo que es justo de nuestras vidas. Él nunca va a pedirnos algo que va a destruir otras áreas de nuestra vida. Oiga bien, un hombre que ha estado ya casi 40 años en el ministerio, Dios nunca me va a pedir a mí algo que va a destruir mi hogar. El que destruye mi hogar soy yo. No porque esté haciendo la voluntad de Dios, sino estoy descuidando áreas importantes de mi vida. Dios nunca me va a pedir a mí algo. Algunos de nosotros tenemos aún temor. Tal vez en una forma inconsciente lo pensamos, no lo decimos, pero lo pensamos. Donde decimos, es que si yo le doy a Dios la mano, Él me va a pedir el brazo. Dios no se conforma con lo que yo le doy. Óigame bien. Dios siempre usa lo que le damos, especialmente cuando es en obediencia, cuando es en confianza en Él. Porque lo que Él usa con nosotros, lo que nosotros le damos, Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podríamos pensar. Ahora, quiero terminar con Romanos 12:2. Nos da una descripción de 3 cosas que creo que es bien importante que nosotros entendamos. Note lo que dice aquí, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Estas 3 cosas nos dan una descripción de la voluntad de Dios. La primera es buena, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Todo lo que Dios da es bueno. Aunque a veces parece de que estamos caminando a través del valle de la sombra y de la muerte, estamos caminando a través entre una piedra y una espada. Estamos caminando a través de una situación difícil. Óigame bien. Conocemos de que el plan de Dios, todos los pensamientos de Dios para con nosotros son buenos. Son buenos. Porque el plan, Dios no mira lo temporal, Dios mira el final. Dios mira hacia dónde nos está llevando. Por eso es tan importante el poder dejarnos, el poder rendirnos, el poder descansar en sus manos.
La segunda cosa dice que es agradable. Cuando yo le obedezco, eso agrada a Dios. Le agrada a Dios. Este es uno de los momentos trascendentales donde nosotros podemos decir de que estamos en el agrado de Dios. Cuando estamos haciendo su voluntad, Él se agrada de nosotros. Porque cuando nos salvó, no miró nuestra justicia. Su mirada estaba puesta en la justicia de Jesucristo. Pero quiere poner su mirada en nosotros y que lo que nosotros estamos haciendo le agrada a Él. Y termino. Es perfecta. Perfecta. Porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Óigame bien. En el centro de la voluntad de Dios. Su palabra dice que a nuestra diestra caerán 1000 y a nuestra siniestra 10,000, mas a nosotros no llegará. Hace unos años atrás, viviendo aquí en Houston, vino uno de los huracanes más grandes que ha pegado Estados Unidos, este país. Ese huracán se llamaba Ike. 5 grados de magnitud, 1,600 kilómetros de ancho. Y nosotros decidimos quedarnos en nuestra casa. Nos preparamos, metimos los vehículos a la cochera, al garage, metimos todo lo que teníamos afuera, las plantas, todo adentro, y nos agarramos. La realidad, la entrada del huracán tomó 9 horas, la salida otras 9 horas, pero en medio de esas dos facetas de 9 horas de entrada y de salida, vimos algo bien interesante. Sobre nosotros pasó el huracán, perdónenme, el ojo del huracán, y tuvimos 1 hora. Durante esas 9 horas de entrada y esas 9 horas de salida, no pudimos estar afuera porque era peligroso. Pero cuando estaba el ojo del huracán pasando sobre nosotros, era una perfecta paz. Me recuerdo que todos salimos, vimos la luz del sol. Era una perfecta paz en medio de la tormenta. Óyeme bien, cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, no es que no hayan problemas, pero tú estarás en paz. En medio del huracán, en medio de la tormenta, tú podrás ver paz y descansarás en lo que Dios es para ti. Porque la perfecta voluntad de Dios siempre te llevará a descansar y estar en perfecta paz. Porque aunque estés en medio del huracán, en medio del problema, eso no te va a corromper, no te va a hacer perder la paz, porque tú estás en el lugar que Dios ha determinado para ti. Hoy yo quiero orar por ti, ahí donde tú estás. No sé qué estás enfrentando tú en tu vida, pero creo que es imperante, necesario que cada uno de nosotros nos veamos en el espejo de la palabra, conforme a lo que se ha hablado el día de hoy, y comprender de que Dios está queriendo trabajar con nosotros en el proceso de su orden, en el proceso de su voluntad. Quitar de nosotros tal vez cualquier presunción, cualquier mala actitud, cualquier pensamiento equivocado, para que nosotros alcancemos a estar en esa perfecta voluntad de Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Deja que hoy, el día de hoy, yo pueda orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo declaro tu paz sobre la vida de tu pueblo. Señor, en medio de cualquier tormenta que ellos están enfrentando, Señor, tú has preparado ese pez de paz. Si ellos han estado rehuyendo, han estado queriendo hacer su propia voluntad, Señor, regrésalos al lugar de partida, el lugar donde ellos necesitan estar. Y Padre, hoy, Señor, fortalécenos en medio de cualquier situación que nosotros estemos enfrentando.
Tu palabra, Señor, claramente nos ha fortalecido, porque tu palabra nos habla paz, nos habla descanso, nos promete que es el lugar de tu contentamiento, es el lugar de tu agrado, porque estamos haciendo tu voluntad. Hoy, Padre, nos aferramos a ti. Señor, fortalécenos en medio de nuestro caminar delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero decirles que los amamos. Cindy les manda bendiciones a ustedes. Deseamos lo mejor de Dios y que el Señor pueda cumplir sus promesas delante de ustedes. Que el Señor lo haga de esta iglesia una gran iglesia, una iglesia de impacto, una iglesia que transforme el mundo. Los bendecimos en el nombre del Señor y la paz de Dios sobre ustedes el día de hoy.